Buenas noches con todos. Hola. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Javier. Yo creo que en unos 4 minutos más estamos comenzando la presentación. Estamos dando un tiempo prudente para que todos se conecten. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, María. Gracias. Ya, buenas noches con todos. Creo que hemos dado el tiempo prudente para que la gran mayoría de los citados se puedan conectar. ¿Me escuchan, verdad? Bien. Sí, doctor. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a la doctora Mariela Carranza. Ella es médico radiólogo del Hospital Eduardo Rebagliati Martins, además docente de la UPC, que gentilmente nos está brindando parte de su tiempo y sus amplios conocimientos, ¿no? En el tema. Agradecemos también al doctor Alvarado por hacernos el nexo y yo creo que pues podemos dar inicio a esta sesión continuando con las actividades académicas. Le damos la palabra a la doctora. Muchas gracias, doctora. Muy bien, buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecerles por la invitación. Bueno, yo soy la doctora Mariela Carranza, como ya dijo el doctor, soy médico radiólogo del Servicio de Tomografía y Resonancia del Hospital Rebagliati y también soy docente en la UPC. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación por resonancia magnética en el cáncer de recto. Propiamente vamos a hablar del estadiaje del cáncer de recto por resonancia. Muy bien, y a manera de introducción, podemos decir que en las últimas décadas ha disminuido la mortalidad del cáncer de recto. Y esto se debe a varios factores y uno de ellos es el hecho de que el tratamiento de elección actualmente es la excisión mesorrectal total, ¿no? La institución de esto, como el tratamiento estándar, ha disminuido notablemente la mortalidad, pero también la mejoría en el sistema de estadiaje TNM también ha contribuido en ello. Y en ese aspecto, la resonancia, al ser el método de elección para el estadiaje local del cáncer de recto, también
juega un papel importante en eso, ¿no? Entonces, el mayor conocimiento por parte de los radiólogos en las características para poder estadiar a los pacientes van a hacer que estos pacientes tengan un mejor pronóstico y calidad de vida también. ¿Para qué sirve la resonancia en el cáncer de recto? Nos va a definir la anatomía y nos va a estratificar el riesgo. Después en esta charla vamos a ver cómo vamos a identificar, no solo hacer el estadiaje, sino identificar aquellos pacientes que van a tener riesgo de recurrencia y enfermedad metastásica, independientemente de que si ustedes consigan un margen quirúrgico libre o no. Además es una herramienta poderosa para seleccionar el tratamiento, ya que según lo que nosotros encontremos en la resonancia, ¿no? Según el estadiaje que le demos, vamos a decidir si es que el paciente va a ir a tratamiento neoadyuvante o va a ir de frente a cirugía. Asimismo va a contribuir en el planeamiento de la excisión mesorrectal total, que es el tratamiento estándar, pero de repente vamos a tener que hacer alguna variante según lo que encontremos en la resonancia. Y obviamente tiene una gran importancia en el estadiaje luego de la neoadyuvancia. Y vamos a tener que repasar algunos conceptos anatómicos que estoy segura que ustedes todos dominan, pero como hay residentes y es muy importante tenerlos a la mano para poder entender las imágenes, ¿no? Y en esta imagen sagital vemos el recto, ¿no? Nosotros usamos la misma clasificación, la misma división quirúrgica que ustedes usan, ¿no? Nosotros usamos el recto, son los últimos 15 centímetros desde el margen anal y lo dividimos igual en recto inferior, medio y superior, ¿no? Recordar las capas también, ¿no? La mucosa, la submucosa y la capa muscular con sus dos capas circular interna y longitudinal externa, ¿no? Circular interna y longitudinal externa, estas dos capas no las vamos a poder separar nosotras por resonancia, se va a ver como una sola capa y muy hipointensa, y eso es lo que nos va a ayudar a ver la extensión T en nuestros pacientes. Recordar también en anatomía el mesorrecto, ¿no? Que es toda esta estructura grasa que está rodeando el recto, que tiene normalmente, va a tener ganglios, va a tener vasos sanguíneos, va a tener linfáticos y que está rodeada por esta vaina de tejido conectivo, ¿no? Que es la fascia mesorrectal, ¿no? Que es el plano sagrado, ¿no? Para la cirugía del recto, ¿no? Entonces, al ser la fascia mesorrectal, ¿no? El plano importante, ¿no? El hecho de que esté comprometida o no por el tumor va a jugar un papel muy importante en la sobrevida de los pacientes, y por resonancia vamos a ver que vamos a poder diferenciar claramente si es que un tumor invade. No sé si se ve mi cursor. ¿Se ve mi cursor? Sí, doctora, se aprecia, se aprecia bien. Ya. Ver claramente si es que la fascia mesorrectal está invadida por el tumor o está amenazada, como vamos a aprender ahora. Esto también tenemos que recordar que el recto va a estar solamente completamente cubierto por fascia mesorrectal en el recto inferior, y que el recto superior y medio va a tener cubrimiento por el peritoneo a nivel anterior en el recto medio y anterior y lateral en el recto superior, ¿no? Y la reflexión o el repliegue peritoneal, que es un reparo anatómico importante que tenemos que ver y vamos a aprender a identificar en las resonancias, ¿no? Es la zona de transición entre el recto peritonealizado y el recto no peritonealizado. Y puede estar variable, la localización variable. En mujeres generalmente lo vamos a ver en la unión entre el recto y el cuello uterino, y en los hombres puede estar a nivel de la vejiga, a nivel del borde superior de las vesículas seminales. Otro reparo anatómico que nos va a servir para entender las resonancias es el hecho de que hay un estrechamiento, ¿no? Inferior del mesorrecto, ¿no? A nivel del recto inferior, el mesorrecto es más delgado, por lo tanto hay más riesgo de enfermedad más agresiva, más avanzada al diagnóstico, más riesgo de compromiso de la fascia mesorrectal, y también más difícil conseguir márgenes quirúrgicos libres, ¿no? También un pequeño recordaris del aparato esfinteriano que vamos a aprender a ver en resonancia, ¿no? Recordar que el esfínter anal interno es solamente la continuación de la capa circular interna del recto,
¿no? Luego tenemos el músculo elevador del ano, el pubo rectalis, que forma el esfínter externo con los músculos del esfínter externo, superficial, profundo y subcutáneo, y entre ellos va a haber un espacio, una hendidura interesfintérica. Y esto tenemos que recordarlo para la hora que veamos las imágenes, porque en el cáncer de recto inferior el estadiaje es diferente y se va a basar básicamente en el compromiso o no de los esfínteres. Otra cosa importante de recordar, ¿no?, que aparte de los cánceres, de las metástasis a los ganglios mesorrectales o perirectales que vamos a ver, los cánceres del recto superior se van a diseminar por la arteria mesentérica inferior, y los cánceres del recto medio y lateral, recto inferior, van a diseminarse lateralmente a los ganglios pélvicos laterales, ¿no? Y de ellos tenemos que recordar los obturadores, los ilíacos internos, ¿no?, ilíacos comunes y ilíacos externos, porque vamos a hablar después de ellos. Muy bien, entonces ahora sí empezamos a hablar del protocolo de resonancia rectal. El protocolo de resonancia rectal es muy sencillo, en realidad se basa básicamente en secuencias T2, no pretendo hablar mucho de principios físicos ni nada de eso para no aburrirlos, pero son secuencias en donde la grasa la vamos a ver hiperintensa. Entonces, ese contraste que vamos a tener con la grasa hiperintensa del mesorrecto y las capas del recto es lo que nos va a ayudar a identificar y a poder estadificar nuestros cánceres, ¿no? Entonces, el protocolo básico es ese, no son T2 de alta resolución en los 3 planos, axial, sagital y coronal, ¿no? Cortes de 3 milímetros y campo de visión pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, bueno, esto lo hace el tecnólogo médico, debe ser un tecnólogo capacitado, ¿no?, que sepa estos protocolos, ¿no? Porque lo que empiezan a hacer son planos sagitales que deben ser paralelos al tumor, y luego van a hacer cortes axiales. Y estos cortes axiales tienen que ser axiales al tumor, no pueden ser axiales normales que nosotros hacemos, por ejemplo, en una tomografía, en una resonancia de pelvis normal. Tiene que ser axial al tumor, y ahora vamos a ver por qué. Y el plano coronal, este plano coronal va a ser paralelo también, pero al canal anal, para poder nosotros ver bien el compromiso o no del aparato esfinteriano. Entonces, estos son los 3 planos, sagital, axial y coronal, que no son axiales ni coronales puros, sino son oblicuos, como dijimos según el eje del tumor. Estas 3 secuencias tienen una alta precisión para evaluar el compromiso de la fascia mesorrectal, que es el margen de resección circunferencial, ¿no? Y esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando a un paciente se le angula mal, ¿no? A este paciente le han hecho cortes axiales aquí a nivel axiales normales, los que haríamos en cualquier tomografía o cualquier resonancia, sin protocolo recto, y vemos acá, esto de acá es el recto, y este de acá es el útero, y vemos que hay un contacto. Entonces nosotros aquí podemos decir que este es un tumor que está invadiendo el útero, ¿no? Pero, ¿no?, y clasificarlo como un T4. En cambio, en este paciente se ha hecho un adecuado protocolo haciendo cortes axiales al tumor, y vemos claramente que hay una interfase, hay una línea hiperintensa, blanquita, que es una interfase grasa entre las 2 estructuras que nos dice que no está comprometido. Entonces cambia completamente el escenario del tumor, por eso es importante el adecuado protocolo y planificación de estas secuencias, ¿no? Entonces, estas 3 son las secuencias, sagital, ¿no?, axial y coronal. Y este es como un resumen, ¿no?, muy interesante que salió en una revisión del 2019, porque hay mucha variabilidad en los centros sobre qué es lo que se hace y qué es lo que no se debe hacer. Pero básicamente lo que hacemos es con campo de visión pequeño estas 3 secuencias, axial, sagital y coronal, y hacemos también cortes axiales y sagitales, pero ya de toda la pelvis, para ver también el compromiso de ganglios, ¿no? Por ejemplo, el contraste, no es necesario darle el contraste al paciente. Las imágenes de difusión, que vamos a hablar un poquito después, sirven para el restadiaje, no sirven para el estadiaje primario. Todo esto, uso de espasmolíticos, microenemas, eso es controversial, es según la institución, nosotros no usamos nada de eso, tampoco el relleno rectal, algunos inyectan gel de ecografía,
¿no? Para distender, vamos a ver algunas imágenes de cómo se ve eso, para distender el recto, pero muchos artículos dicen que no, porque al yo distender el recto voy a hacer una falsa idea de que va a estar más cerca el tumor de la fascia mesorrectal, ¿no? Muy bien, esto es también, aparte de las fases axiales y sagitales y coronales en campo de visión pequeña, también de toda la pelvis necesitamos cortes axiales y sagitales. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que vamos a ver en cada una de nuestras secuencias. Esta es la anatomía por resonancia. Antes de pasar a lo patológico tenemos que ver lo normal. Entonces, esto es, por ejemplo, el recto, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, y esta estructura hipointensa, esta línea delgada hipointensa que lo rodea, que no va a ser completamente circunferencial, es la fascia mesorrectal. Y toda esta estructura hiperintensa es la grasa del mesorrecto, donde es normal ver vasos, es normal ver ganglios también, ¿no? Este es un hombre donde tiene la próstata, la vejiga por acá. Entonces, en el plano axial, aquí estamos haciendo zoom de la región que nos interesa. Entonces, este es el recto, ¿no? Y aquí estamos viendo esto de acá, que es la línea hipointensa, que es la fascia mesorrectal. Todo lo hiperintenso son la grasa mesorrectal y estos puntitos de acá es vasos normales del mesorrecto. También en la capa, en el plano axial tenemos que identificar las capas, ¿no? Recordemos entonces que la capa mucosa la vamos a ver hipointensa, la capa submucosa va a ser hiperintensa y esa es la que nos va a interesar para poder clasificar y ver la diferencia entre un T2 y un T3, esta capa, ¿no? La última capa que es la muscular propia, que la vamos a ver como una línea hipointensa. Y los tumores, ¿cómo vamos a ver a los tumores del recto? La mayoría de tumores van a ser hiperintensos o de señal intermedia, le llamamos. No completamente hiperintensos, sino de señal intermedia. Más intensos que los músculos, más intensos que esto de acá, que es la muscular propia, ¿no? Entonces, la señal del tumor del cáncer de recto debe ser señal intermedia. Otra cosa importante ver en el plano axial es el repliegue o reflexión peritoneal, ¿no? Esta zona de transición entre el recto peritonealizado y no peritonealizado es muy importante identificar porque ya cuando hay un compromiso del tumor a ese nivel ya lo convierte en un tumor 4A y esa es la vía de entrada a la diseminación peritoneal. Entonces se ve así como una línea delgada en forma de V en el corte axial. Vamos a verlo también cómo se ve en el corte coronal, es sagital. En el plano sagital, ¿qué otras cosas tenemos que ver? Esta es la línea del margen anal, esto es lo que tenemos que identificar nosotros, esta zona hipointensa, ¿no? Y a partir de aquí, en este corte sagital es donde vamos a realizar nuestras medidas para identificar en qué parte del recto está, ¿no? Podemos ver el espacio presacro, podemos ver esta zona de hipointensa de acá es el músculo puborectalis, y una línea acá hipointensa, que después la vamos a ver mejor, la reflexión peritoneal. ¿No? Aquí la vemos, por ejemplo, mejor en estos cortes sagitales, y como les decía, aquí esto hiperintenso que se ve acá es que le han puesto contraste. Miren cómo distienden el recto. Entonces aquí vemos, esta es una paciente mujer, ¿no? Esta es la repliegue peritoneal, ¿no? Y aquí tenemos el tumor, ¿no? Que está por encima, toda esta zona, ¿no? Toda esta zona, y vemos por encima y por debajo del repliegue peritoneal tenemos el tumor. Y aquí en este paciente, en el hombre, posterior a la vejiga, tenemos esta línea hipointensa que venía a ser el repliegue peritoneal. Lo mismo en el plano coronal oblicuo que tenemos que identificar los tres, el aparato esfinteriano, como hemos dicho, ¿no? El esfínter anal interno, lo vamos a ver mejor aquí, ¿no? El esfínter anal interno, que es esta capa hipointensa, el esfínter anal externo, que es esto de acá, el músculo elevador del ano por acá, y todo este espacio es la hendidura interesfintérica. Es muy importante, vemos que acá están libres, pero a este lado hay compromiso, ¿no? Entonces, este es importante, sobre todo para los tumores de recto inferior. Algo muy pequeño de la difusión por resonancia básicamente lo que ve es el movimiento de las moléculas de agua. Cuando
un tejido es normal, las moléculas de agua se van a poder mover libremente entre él. Pero cuando hay un tumor, ¿no? Una proliferación celular, las moléculas de agua van a haber restringido ese movimiento. Y eso, como yo lo voy a ver por imágenes, yo lo voy a ver como una persistencia de la señal alta. Entonces, este es nuestro tumor, por ejemplo, y esta es la imagen por difusión donde yo voy a ver una hiperseñal, ¿no? Esto es ADC, donde tiene que verse hiposeñal, ¿no? Pero lo que tenemos acá es la hiperseñal. Y los tumores de recto los vamos a ver que restringen la difusión. En el estadiaje el uso no es tan importante, pero en el restadiaje va a ser muy, muy útil, ya que la quimiorradioterapia va a hacer que haya fibrosis, y dentro de la fibrosis a veces no estamos seguros solo con estas secuencias en T2, si es que hay algo de tumor residual, entonces la difusión nos va a ayudar a aclarar ese panorama. Muy bien, entonces vamos a pasar a ver qué es lo que tenemos que aprender a identificar ustedes y nosotros reportar, o qué deberíamos reportarles nosotros en un cáncer de recto para que sea útil para ustedes, para indicar el tratamiento y para planificar su tratamiento quirúrgico. Lo primero es la localización y el tamaño, luego la morfología y el margen invasivo, el estadio T con la profundidad de la invasión extramural, el estadio N, dos factores pronósticos muy importantes y factores de riesgo de recurrencia, que es la invasión vascular extramural y el margen de resección circunferencial. Y vamos a hablar también de los cánceres de recto inferior, donde vamos a hablar que ellos tienen su sistema especial para estadificarlo. Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Entonces, en la localización y el tamaño nos va a servir el plano sagital. ¿Qué tenemos que hacer? Medir la distancia del margen anal para ubicar en qué parte del recto está, ¿no? Entonces aquí podemos ver este engrosamiento, ¿no? Que estaba más o menos entre 5 y 10 centímetros, era un cáncer de recto medio, ¿no? No solo eso, tenemos que medir la longitud cefalocaudal del tumor, medir toda la longitud y medir su distancia al margen anal y su distancia a la unión anorrectal, ¿no? Son cosas importantes que a ustedes los cirujanos les interesa saber. Y otra más es la relación con la reflexión o repliegue peritoneal, si está por encima o por debajo. Entonces, estas cosas importantes las observamos en el plano sagital. Primero, localizar nuestro tumor. ¿No? Aquí hay otras imágenes, ¿no? Están midiendo desde dónde empieza el margen anal. Aquí tenemos este engrosamiento, que es el cáncer del recto. Aquí recto superior, aquí lo vemos en el recto medio, ¿no? Y aquí en el recto inferior, estaba ahí a 1 centímetro del margen anal. ¿No? Esto un poco más de lo mismo. Medimos acá la longitud de todo el tumor, ¿no? Medimos cuántos centímetros aparece desde el margen anal, ¿no? Este, por ejemplo, es un cáncer del recto superior y medio, y acá un cáncer del recto inferior y medio. Estaba ahí, nomás de la unión anorrectal empezaba el tumor. Otra cosa para localizar, aparte de en la ubicación craniocaudal, también lo podemos ver en el plano axial, ¿no? Mucha literatura dice que es mejor referirse como anterior, posterior y lateral que con el sistema de agujas del reloj, ¿no? Con el sistema de agujas del reloj aquí podríamos ver que hay un tumor entre las 3 y las 6, por ejemplo, ¿no? Pero a veces eso puede causar confusión, ya que los cirujanos o los clínicos no evalúan al paciente de la misma manera que el paciente está atendido en la resonancia, ¿no? Muy bien, eso es como localización y tamaño. Otra cosa importante que tenemos que ver es la morfología y el margen más invasivo de nuestro tumor. Y dentro de la morfología hay 3 tipos de tumores rectales importantes, ¿no? La mayoría van a ser semianulares o anulares, es decir, circunferenciales o no circunferenciales, ¿no? Un anular es completamente circunferencial y semianular es cuando no hay completamente circunferencia, ¿no? Y polipoides son aquellos que tienen un pedículo vascular. Entonces aquí también podemos ver a este nivel una zona de estrechez concéntrica, ¿no? Aquí un tumor semicircunferencial en plano axial y en plano sagital,
vemos que está envolviendo la circunferencia del recto, y en este caso un tumor polipoideo, ¿no? Donde vemos que protruye hacia la luz y tiene un pedículo vascular. Importante encontrar la porción más invasiva, porque esa nos va a servir para clasificar el T. Entonces, generalmente en los tumores semianulares en forma de C, al centro va a estar la porción más invasiva. O sea, cuando yo tengo que medir la porción más invasiva, no voy a medir la que va hacia adentro, sino la que va hacia la grasa mesorrecta. Y importantísimo ver también si el tumor es, dentro de morfología, si el tumor es mucinoso versus no mucinoso. ¿Por qué? Porque los tumores mucinosos van a tener más propensión a hacer metástasis, son más agresivos, y se encuentran al diagnóstico localmente más avanzados. ¿Y cómo diferencia un mucinoso y no mucinoso? Es por la señal. Esta señal, como vemos, habíamos dicho que nuestros tumores de recto eran de señal intermedia, y este tumor es claramente hiperintenso, ¿no? Y a veces hay una duda, ¿no? Entre si es que, porque los tumores normalmente podrían tener un poco de mucina. Podríamos ver en nuestro tumor de señal intermedio algunos focos hiperintensos. Eso no es un tumor mucinoso. Para que yo diga que es un tumor mucinoso, debe tener más del 50% de su estroma hiperintenso. Muy bien, seguimos avanzando y vamos a hablar sobre el estadio T. Entonces, una vez que ya localizamos, ya vimos la forma de nuestro tumor, ahora tenemos que empezar a estadificar. Y el estadio T, básicamente, lo que vamos a ver es la profundidad de la invasión extramural, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque va a determinar el estadio T que mi paciente vaya a quimio-radioterapia, prequirúrgica o cirugía, ¿no? Las guías americanas lo que nos dicen es que los tumores de T2 hacia abajo van a ir a excisión mesorrectal total, y de T3 hacia arriba a quimio-radioterapia y luego tratamiento quirúrgico, ¿no? Que difieren, como vamos a ver ahora, de las guías europeas, pero básicamente esta diferencia nos la va a dar el estadio local. Entonces nos va a dar el pronóstico, y la tasa de recurrencia local va a ser diferente de cada uno de estos. Y para el estadiaje local no es tan buena, ¿no? Era mucho mejor la resonancia para ver compromiso de la fascia de repente que para el estadiaje, pero bueno, igual 85% de especificidad es lo mejor que tenemos ahora para el estadiaje. Y después vamos a ver por qué hay algunos errores en el estadiaje también. Bueno, esta es la clasificación que conocemos, ¿no? De la 7ª edición. Importante recordar que esta subdivisión del T3 no está considerada en el sistema de estadiaje, pero es importante conocerla, ya que hay mucha diferencia, como vamos a ver, dentro de los tumores T3, y vamos a identificarlos también por resonancia. Entonces, en el recto superior y en el recto medio, la categoría T va a ser la profundidad de la penetración del tumor en la pared rectal y la diseminación al mesorrecto y estructuras adyacentes. Para eso teníamos que identificar la porción más invasiva del tumor, como vimos, ¿no? Entonces, el T1 es un tumor que compromete la submucosa, y el T2 llega hasta la muscular propia, pero no la invade, y el T3 se va a dividir, ¿no? El T3 ya invadió, ¿no? Ya salió por fuera de la muscular propia al mesorrecto, y se va a dividir en 4 ABCD según la longitud de invasión al mesorrecto. Y es muy importante, y en el último Congreso de Radiología Europeo de Radiología mencionaron un factor pronóstico importante, la invasión vascular extramural, porque estaba también relacionada no solo a metástasis y a recurrencia, sino también a depósitos tumorales, como vamos a ver ahora. Bueno, el T4 es ya invasión. En el T4A vamos a ver invasión de la reflexión peritoneal, y el T4B ya a órganos adyacentes. Vamos a ir viendo cada uno de estos y cómo se ve por resonancia y qué es lo que tenemos que identificar. Muy bien, entonces, el T1 y T2, sabemos que los dos, ambos están limitados a la pared del recto, ¿no? Entonces, el T1 submucosa y T2 hasta la muscular propia. La clave para decir que es un tumor T1, T2,
es encontrar esta línea hipointensa, ¿no? Encontrar que está indemne, que no hay ninguna zona donde esté irregular o especulada y no hay nada por detrás, entonces ese tumor es un T1, T2, ¿no? Acá tenemos bonita la fascia mesorrectal, el mesorrecto, todo esto es el tumor de señal intermedia, vejiga, esto que se ve por acá son vesículas seminales. No, importante que la resonancia no va a diferenciar un T1 en T2 en la mayoría de los casos, ¿no? Se dice que no sería necesario porque el tratamiento igual del T1 y T2 es la excisión mesorrectal total, pero hay algunos centros donde se está haciendo, ¿no? Cirugía transanal, entonces sí se puede diferenciar con ecografía endorrectal, entonces en ese caso, si queremos diferenciar un T1 y T2 para hacer un tratamiento local del T1, podríamos solicitar una ecografía endorrectal, ¿no? Y necesitamos algunos criterios también, uno de ellos es observar, por ejemplo, muscular propia preservada para poder realizar esos tipos de cirugías, ¿no? Pero digamos que para diferenciar T1 y T2, la resonancia no sirve. El T3, entonces para el T3 ya hay compromiso de esa línea hipointensa. Entonces, ¿cómo yo voy a ver el T3? Pueden ser espículas o nodulaciones, ¿no? Pero tiene que haber un compromiso o una disrupción de esa línea hipointensa, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos aquí, todo es un tumor completamente circunferencial, ya no veo yo la línea hipointensa, todo esto ya ha reemplazado, ¿no? Y ha salido por fuera del tumor. Aquí igual, ¿no? Se insinúa en algunos lugares la fascia mesorrectal alrededor, igual está lejos el tumor de la fascia mesorrectal, pero ya hay una invasión del mesorrecto. Entonces aquí tenemos igualito, este es el útero, la fascia mesorrectal, el mesorrecto, y nosotros tenemos que medir. ¿Cómo tenemos que medir? Tenemos que inferir más o menos dónde estaría, más o menos aquí estaría la muscular propia, y toda esta distancia es lo que ha salido, perdonen el mal pulso, todo esto es lo que ha salido por fuera, y yo lo tengo que medir para subestadificar mi tumor T. Y aquí viene un concepto que es importante, y es que a veces hay un problema entre el T2 y el T3. A veces es muy difícil diferenciarlo y causa problemas para la resonancia. ¿Por qué? Porque a veces no podemos saber si es verdadera invasión tumoral, o sea, es el tumor T3, o si es un T2 con reacción desmoplásica. La reacción desmoplásica no es malignidad, es una reacción del tejido conectivo, ¿no? hacia el tumor, y se ven como espículas delgaditas y hipointensas. Entonces, a veces es muy difícil diferenciarlo, ¿no? Se dice que la reacción desmoplásica son espículas más finas, mientras que la invasión tumoral son espículas más nodulares, más gruesas, o pueden tener una base más ancha o nodular. Por ejemplo, en este caso, en este paciente era un T3, ¿no? Vemos estas espículas, ¿no? Estas espículas, y en este paciente era un T2, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Para la hora de dar el tratamiento, ¿no? Lo que dicen las guías es que lo que se recomienda es, si tienes duda en que sea un T2 o un T3 temprano, mejor decir que es un T3. Los europeos difieren un poco en eso, porque ellos los T3 tempranos los tratan igual que los T2 con cirugía, entonces para ellos es indistinto, ¿no? Pero ese es un pitfall importante, la reacción desmoplásica. Y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos este tumor, ¿no? Aquí en amarillo han hecho el corte acá y vemos estas espículas, ¿no? Que podríamos decir no son delgadas y hipointensas, eso debe ser reacción desmoplásica, pero si vemos aquí, ¿no? Un corte un poquito más abajo a este nivel, vemos que esto no es una espícula, esto ya es una nodulación que está saliendo, no es un T2, es un T3, ¿no? Probablemente un T3A, ¿no? Pero definitivamente no es un T2, ¿no? Aquí tenemos esta espícula que es diferente a estas delgaditas. Muy bien, y como dijimos, los T3 son
dice que hasta el 85% de tus cánceres de recto son T3 y son un amplio número. Entonces, meterlos todos en una bolsa no resulta nada útil, sobre todo para establecer el tratamiento. Entonces, hay muchos estudios, ¿no?, que demuestran que la sobrevida de los T3A y T3B, que los llaman tempranos, ¿no?, es 85%, mientras los T3C y T3D, ¿no?, es 54%, ¿no? Entonces, estos de acá, ¿no?, los T3A y T3B, los europeos, los van a tratar igual que los T2, con cirugía de frente, ¿no? Sin, obviamente, siguiendo algunos criterios de pronóstico, como vamos a ver después, ¿no? Entonces, es importante que nosotros subclasifiquemos, que no digamos solamente es un tumor T3 y punto, y va a quimioterapia, sino importante, va a ser diferente el pronóstico del paciente, ¿no?, llegando, ¿no?, los T3A 80-90% de sobrevida, mientras los T3D menos de 25% de sobrevida. Entonces, importante, ¿no? Aquí lo mismo, tengo que inferir dónde más o menos está acá la muscular propia y tengo que medir. Todo esto sería la distancia, la extensión de la invasión extramural para yo decir qué tipo de T3 es. Ay, perdón, no sé cómo borrar esto. Un minuto. Ya, no importa. Bueno, entonces, como dijimos, acá. Ya. Entonces, como dijimos, las guías europeas, ¿no?, T1, T2 va a cirugía y T3, T4 van a tratamiento quimio, radioterapia, mientras que desde el T1 hasta el T3A y B, ¿no?, son considerados de bajo riesgo y pueden ir de frente a la cirugía, pero con algunos otros criterios que vamos a ver, ¿no? Vamos a pasar. No, porque, como hemos dicho, diversos artículos ya lo prueban, que estos tumores T3A, B, que son menores de 5 milímetros de extensión extramural, tienen unas tasas de recurrencias cuando se les da cirugía de frente, que son muy similares a los T2. Muy bien, sigamos con nuestros T y vamos al T4A. Entonces, el T4A es la invasión de la reflexión o del repliegue peritoneal, que va a significar ingreso directo a la cavidad peritoneal y posibilidad de diseminación, ¿no? Esta estructura en forma de V hipointensa que habíamos visto, ese es el repliegue, ¿no? Y aquí vemos que el tumor está directamente invadiendo, ¿no? Recordar, esto es la fascia, todo esto es la grasa mesorrectal. ¿No? Aquí también, vemos aquí que este tumor estaba invadiendo esta línea que era la reflexión peritoneal y veíamos ya habían metástasis peritoneales en este paciente. ¿No? Lo mismo, aquí tenemos en una mujer la unión del recto del útero y cervix, el repliegue peritoneal, y el tumor estaba por arriba y por debajo, ¿no? Y aquí también esta estructura en forma de V estaba comprometida, y más arriba incluso había un asa ileal, ¿no? Este es un asa intestinal que está sin plano que lo separe del tumor y francamente invadida por el tumor. Muy bien. Ahora, el T4B. El T4B es ya cuando hay invasión a órganos adyacentes, ¿no? ¿Quiénes? Próstata, vesícula seminal, vejiga, útero, vagina, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a yo identificar la invasión tumoral, ¿no? La invasión tumoral la vamos a definir como la pérdida del plano graso. Esta línea hiperintensa que debe haber entre dos órganos se va a perder. Pero no solo se tiene que perder, sino yo tengo que ver señal tumoral como esto, por ejemplo, esto ya sería un T4, señal tumoral dentro del otro órgano, dentro de la otra estructura, para yo decir que está infiltrado. Posible infiltración o es probable infiltración es cuando yo no veo un plano graso entre ambos, pero no veo señal, ¿no? Entonces yo no estoy segura si es que hay una infiltración, pero hay por lo menos un contacto, ¿no? Y eso les sirve muchísimo a ustedes para la planificación de sus cirugías. Yo desde el año pasado pertenezco a un grupo en el hospital donde todos los los viernes, discutimos todos los casos del servicio de
de colon y recto, ¿no? Y ahí discutimos estos casos, ¿no? Y me doy cuenta pues, que a los cirujanos les interesa mucho saber, pero doctora, va a haber invasión, yo quiero saber si es que está invadida o no está invadida, ¿no? Entonces yo les digo, mire doctora, aquí yo veo que hay, por ejemplo, un plano graso no está invadida. La mayoría de veces coincide, ¿no? Pero a veces también el cirujano dice, no, doctora, traté y estaba pegado al sacro, o estaba el útero, tuve que sacar la vagina, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante conversar también con los radiólogos para poder estadificar bien al paciente antes de la cirugía y planificarla, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos en corte sagital en una mujer, útero, vagina, y aquí hay un tumor en el recto inferior y vemos que no hay plano en corte sagital, ¿no? El corte axial nos sirve más, vemos que no hay plano, pero no solo no hay plano, sino ya hay señal tumoral. Todo esto es la vagina y ya hay señal tumoral ahí. Entonces, ahí obviamente tendrían que entrar a sacar la pared posterior de la vagina o una cirugía más amplia, ¿no? Aquí también, ¿no? Este paciente, aquí tenemos todo esto, es el cáncer de recto, ¿no? Y aquí están invadidas estas de acá, que son las vesículas seminales, ¿no? Aquí, en este mismo paciente, está invadido, ¿no? La próstata. Aquí también la fascia mesorrectal, que lo vamos a ver después, pero la próstata. Entonces, no hay plano, no solo no hay plano graso, sino hay señal tumoral dentro del órgano. Ahí yo puedo decir con seguridad que ese órgano está invadido. En cambio, en este otro paciente, no hay plano graso entre ellos, aquí tampoco, no hay plano graso, hay una señal, un tejido, ¿no? Entre la vagina, que es estos son quistecitos de Nabot, el líquido se ve hiperintenso también entre dos. Entre los dos yo veo un tejido, no veo la línea grasa, pero no estoy viendo el tejido tumoral acá. Entonces, probablemente entren y de repente no lo puedan sacar, ¿no? No puedan separarlo. Muy bien, eso es con el estadio T, seguimos avanzando, espero que ya no se hayan cansado. Vamos a hablar del estadio N ahora, de la invasión de los ganglios, el compromiso de los ganglios. Y bueno, hay muchísima literatura ya escrita que nos dice que no debemos confiarnos en el tamaño tumoral, del tamaño del ganglio, ¿no? Por ejemplo, en este estudio dice que 71% de los ganglios positivos fueron menores de 5 milímetros. O sea, mientras que en otras partes del cuerpo, nosotros, para decir los radiólogos que un ganglio está comprometido es 1 centímetro, aquí el tamaño nos puede jugar una mala pasada. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una combinación del tamaño y características morfológicas de nuestros ganglios. ¿Qué características morfológicas? Los bordes indistintos o bordes no regulares, la señal heterogénea, y la forma redonda, porque el ganglio normal tiene que ser ovoideo. El ganglio patológico va a transformar su forma a forma redonda o puede ser espiculada también. Entonces, de estas características, estas dos son las más importantes, borde indistinto y señal heterogénea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un ganglio más de 9 milímetros sí es siempre sospechoso, no necesito otras características, pero si tiene entre 5 y 9 milímetros, requiere por lo menos 2 de esas cirugías, de esas características. Y si es menos de 5 milímetros, requiere al menos que estén las 3, para yo decirlo negativo. O sea, un ganglio menor de 5 milímetros puede ser negativo, pero puede ser positivo, pero tiene que tener diferentes características, ¿no? Pero vamos a hablar más adelante que cada vez se le da menos importancia en cuanto a pronóstico a los ganglios. A diferencia de lo que se creía clásicamente, ¿no? Y bueno, este es el estadio N que ya ustedes conocen y importante, y vamos a hablar después un poco más de los depósitos tumorales, que este sí es un factor pronóstico, a diferencia de los otros ganglios normales, los otros ganglios patológicos, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver. Estos son los ganglios, miren, tienen señal heterogénea, no tienen la forma ovoide normal, está medio redondeado, forma irregular, señales heterogéneas, francamente patológicos, lo mismo la fascia, el mesorrecto, vasos que son normales de encontrar, vagina. ¿No? Aquí tenemos también estos ganglios, miren acá, ¿no? Este es un corte
no tan sagital, ser parasagital. Aquí hay uno un poquito irregular, de forma bien espiculada, que vamos a hablar después, y este es un ganglio normal, por ejemplo, ¿no? Ovoideo chiquitito de señal normal, ¿no? El ganglio debe tener grasita, una linecita hiperintensa que ven ahí, en cambio aquí no, estos ganglios son francamente patológicos. ¿No? Miren acá, podemos tener un montón de ganglios de diferentes señales, ¿no? Este es el tumor, ¿no? Importante, vamos a ver acá y vamos a hablar de estos ganglios de la pared lateral, que son causa importante de recurrencia de enfermedades después de la cirugía. No, lo mismo que ya habíamos hablado, no solo centrarnos en los mesorrectales, sino ustedes tienen que ver y nosotros reportarles los de la pared pélvica lateral, ¿no? Esos ganglios que ustedes, después de haber hecho una cirugía, una excisión mesorrectal, una cirugía con márgenes libres, pueden causar que el paciente recurra, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estos ganglios extramesorrectales, pero locorregionales, ¿no? No los extramesorrectales, los otros, los ilíacos externos, inguinales o ilíacos comunes, ya son considerados metástasis. Los extramesorrectales locorregionales o de la pared pélvica lateral son los obturadores y los ilíacos internos. Estos debemos incluirlos, tienen que verlos y tenemos que, no podemos dejar pasar un ganglio de este tamaño porque este puede ser el ganglio que haga recurrencia a pesar de haber tenido bordes libres de enfermedad. Entonces, de repente va a necesitar una disección pélvica lateral o un tratamiento no adyuvante que incluya ganglios, ¿no? Entonces, es importante para la planificación del tratamiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ganglios, este es el músculo obturador interno, ¿no? Aquí tenemos un ganglio obturador, tenemos el tumor, ¿no? Aquí tenemos otro tumor, pero este es recontra hiperintenso, no de señal intermedia, sino este es un tumor mucinoso, y vemos acá un ganglio también obturador, ¿no? Que es de señal hiperintensa, también es un ganglio, mucinoso. Y aquí, estos sí ya son ilíacos externos, ¿no? Ya estos de acá son ilíacos externos, ya son metastásicos, ¿no? Ya no son locorregionales extramesorrectales, esos ya son considerados M. Y esto es lo importante que hablábamos, y en las últimas revisiones están hablando mucho de que los ganglios ya no son tan importantes en pronóstico, responden bien al tratamiento como se creía antes, ¿no? Los ganglios no varían mucho el pronóstico del paciente, la presencia de cuántos ganglios, ¿no? Sino lo que sí es importante es los depósitos extramurales, como vamos a ver, porque están relacionados ya a invasión vascular y a posibilidad de siembra sistémica y a metástasis a distancia, ¿no? Entonces, el término depósito tumoral es un término patológico, ¿no? Es la presencia de tejido tumoral por fuera de los ganglios, y a veces es difícil y a veces es malamente informado como ganglios y no lo son, ¿no? Y estos pacientes sí van a tener mal pronóstico porque esto es tumor que está invadiendo, el tumor libre, ¿no? Que está invadiendo esta zona, ¿no? Y entonces aquí tenemos esta forma, ¿no? Que no tiene la forma de un ganglio, ¿no? Aquí tenemos otras adenopatías, estas sí son adenopatías, pero esto era un depósito tumoral, ¿no? Esto creo que lo podemos pasar. ¿Quiénes son los considerados los ganglios locorregionales? Creo que sí lo vimos. Seguimos y vamos a hablar de dos factores pronósticos importantes, que es la invasión vascular extramural y el margen de resección. Estos son considerados dos factores pronósticos muy importantes para el paciente. No está renegando con el patita. No. Entonces, ¿qué es a pesar de que no esté incluida en el TNM, como les dije, es muy importante que ustedes lo identifiquen porque va a cambiar completamente el pronóstico del paciente, ¿no? O sea, ¿esto qué es? Es la extensión tumoral a los vasos del mesorrecto. O sea, este tumor ya está en los vasos del mesorrecto. Esta estructura lineal que vemos acá es un vaso. Esto no es tumor, hay un vaso y está en relación al tumor, entonces ya ha sido invadido. ¿Y por qué? Porque es un factor de riesgo tanto de enfermedad recurrente como de metástasis, ¿no? Hasta 70% de metástasis se encuentra en los pacientes que
que tienen esta invasión vascular extramural. Obviamente está asociado a tumores que salen del mesorrecto, del T3 al T4, pero también puede verse en algunos tumores T2, ¿no? Y ya teníamos un depósito, de repente hicimos una cirugía y después ¿no? Aparece la metástasis, decimos, pero ¿por qué decir un T2 debería tener mejor pronóstico? Pero ya tenía un ENVI, ¿no? La resonancia tiene una sensibilidad de 62, especificidad 88, y se dice que hasta un tercio de tumores rectales van a tener esto y que son subdiagnosticados, ¿no? Incluso dice que la resonancia lo diagnostica más que los patólogos, ¿no? Más que los patólogos, pero deberíamos hablar con los patólogos para que los patólogos busquen esto, ¿no? Porque va a ser un factor importante para el pronóstico de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque cuando ya hay invasión a un vaso, obviamente el riesgo de diseminación al sistema portal, el riesgo de hacer diseminación metástasis hepática es mucho mayor. ¿Cómo lo vemos? Así, vemos un vaso, ¿no? Una estructura lineal agrandada o con señal irregular, ¿no? Dentro del vaso, ¿no? Es estructuras lineales, ¿no? Esto ya está en el trayecto de un vaso, ¿no? Y esto es invasión por el tumor de un vaso. Y hay un score también, ¿no? Hay un score para nosotros decir negativo y positivo, creo que lo podemos pasar. Otro factor importante del pronóstico es el margen de resección circunferencial, ¿no? Y esto en realidad, margen de resección circunferencial, es un término patológico, ¿no? Pero nosotros podemos inferir, ¿no? ¿Cuál va a ser el margen de resección que ustedes van a tener con la cirugía? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que su plano de disección es la fascia. Entonces nosotros podemos medir la distancia más corta entre el borde más externo del tumor y la fascia para ver si es que ustedes van a tener un margen de resección libre o no. Y lo consideramos positiva cuando hay menos de un milímetro. O sea, entre 1 o 2 está amenazada. Más de 2 milímetros de distancia es un margen de resección seguro, ¿no? Menos de 1 es positiva y obviamente si hay un margen de resección positiva va a tener menor sobrevida y mayor recurrencia pélvica, ¿no? También tiene alta sensibilidad y especificidad a la resonancia para poder identificarlo y determinar el compromiso, ¿no? Entonces, aquí, la fascia. ¿Qué tengo que hacer yo? Medir la distancia a la fascia. Aquí vemos que no hay distancia, que está completamente positiva. Entonces yo, si este paciente va a ir a cirugía, yo voy a decirle, bueno, ya de repente ya recibió quimioterapia, y voy a decir, no, el margen de resección es positivo porque está completamente invadido. En cambio aquí vemos, ¿no? Este tumor que está lejos, ahí me dirá 10 milímetros por lo menos, ¿no? Y vemos que un margen de resección circunferencial está libre, ¿no? Recordar que solo lo vamos a usar, ¿no? En los lugares donde hay fascia mesorrectal, ¿no? Sobre todo en el recto inferior, donde vamos a ver el plano que es la fascia. Ya estamos terminando y el cáncer de recto inferior tiene su sistema de estadificación especial y lo vamos a ver con la relación con el complejo esfinteriano. Un tercio de los cánceres de recto son cánceres del recto inferior y como dijimos, ¿no? Un tumor pequeño ya puede invadir, de repente un tumor pequeño T3 ya puede comprometer el esfínter anal interno, el espacio interesfintérico o el esfínter anal externo. Entonces, hay más posibilidad de tener márgenes de resección positivas en las resecciones abdominoperineales que en las resecciones anteriores bajas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros les digamos y que ustedes vean bien en sus resonancias el compromiso, ¿no? Identifiquen estas 3 estructuras porque puede hacer que su abordaje quirúrgico cambie, ¿no? De repente es un tumorcito, ¿no? Es un tumor que no compromete el espacio interesfintérico y podrían hacer una cirugía interesfintérica y no tener necesidad de deshacerse del esfínter anal externo. O al contrario, ¿no? Vemos que de repente está invadiendo el esfínter anal externo y si yo hago el plano habitual de la resección abdominoperineal, puedo perforar el tumor y ya no tener márgenes quirúrgicos, entonces necesito hacer de repente una cirugía extraelevadora. Entonces es importante
identificar eso antes de la planificación quirúrgica. ¿No? En los cánceres de recto inferior también, si está por arriba o por debajo del pubo rectal, eso es algo importante. Y aquí, ¿no? Lo mismo que vimos antes, el esfínter anal externo, la hendidura interesfintérica que aquí vemos, o el espacio interesfintérico que aquí vemos que está perdido. Y aquí en este lado también, completamente perdido, ¿no? En ambos lados, ¿no? Entonces, en este caso hay un compromiso de ambos lados, ¿no? Y donde vamos a ver, como vimos en los planos coronales. Y hay un sistema de estadificación, de manera que un tumor estadio 3, un T3, es cuando hay compromiso del espacio interesfintérico, y un T4 es cuando ya hay compromiso del esfínter anal externo. Entonces es diferente al recto superior y al recto medio. Importante realizar un reporte estructurado, ¿no? Todas estas cosas deberían decir en sus informes para que sea útil para ustedes, ¿no? Entonces hay unas plantillas, la Sociedad de Radiología Abdominal, ¿no? Y todas las sociedades en realidad plantean ya plantillas de reporte, ¿no? Donde está todo lo que yo les he mencionado hoy día, ¿no? Del tumor primario, todas las características, longitud, si es mucinoso o no mucinoso, morfología, todo para marcar, ¿no? La categoría 3, en los casos de recto inferior si invade el espacio interesfintérico, se prefiere decirlo así que ponerle un T, ¿no? En vez de decir estadio, se prefiere en los tumores de recto inferior decir qué parte del esfínter, ¿no? Si es el esfínter anal interno, si es el espacio interesfintérico o si es el esfínter anal externo también. Si hay envio o no, si hay compromiso de la fascia mesorrectal, presencia de ganglios, si hay también estos locorregionales extramesorrectales, como el ilaco interno y obturador, si hay metastásicos como el ilaco externo, inguinales, retroperitoneales, etcétera, ¿no? Y terminar así con una impresión. En el hospital todavía no lo usamos, todavía relatamos, ¿no? Pero sí tratamos de poner toda esta información que es muy necesaria para ustedes, ¿no? Y es importante porque esta plantilla cumple los criterios de la ANPCR, ¿no? Que es un programa de acreditación en Estados Unidos que acredita a los centros para el manejo y tratamiento del cáncer de recto. Es una iniciativa de la Sociedad Americana de Cirujanos, ¿no? Y ahí los radiólogos tenemos nuestro lugar en el equipo multidisciplinario y dentro de los estándares que piden para acreditar los centros es que se use estas plantillas de reporte, ¿no? No solamente el uso de plantillas de reporte, sino que como mínimo 90% deben ser revisadas por un miembro de este equipo multidisciplinario y que el 95% de sus resultados deben ser informados de esa manera, ¿no? Aquí están los links de la sociedad donde pueden bajar esta información. Y importante, el equipo multidisciplinario, como les digo, en el hospital, antes de la pandemia, nos reuníamos todos los viernes, radiólogo, nos reuníamos con los anatomopatólogos, no, nos reuníamos con los oncólogos, los gastros y siempre los cirujanos, y ahí discutíamos cada caso, ¿no? Cada caso, y esto ya está demostrado que disminuye la posibilidad de márgenes de resección circunferenciales positivos y muchas otras ventajas más para la planificación de tratamiento y manejo tanto médico como quirúrgico en el cáncer de recto. Esto es más o menos cómo debería estar formado un equipo multidisciplinario, ¿no? Patólogo es muy importante, ¿no? Oncólogo, radioterapia, etcétera. También tenemos personas de radioterapia que van, incluso de medicina nuclear, que van con nosotros a las reuniones de colon y recto. Muy bien, ya estamos acabando. Importante, pacientes con alto riesgo, ¿no? Esto es lo último que estamos identificando, que los mayores de T3C, o sea, más de 5, o sea, de 6 para arriba milímetros de extensión por fuera de la muscular propia, son pacientes de alto riesgo de recurrencia. ENVI positivos, margen de resección positivos, N1C, es decir, que tienen depósitos tumorales. Entonces, los patólogos tienen que saber también que no son ganglios, que son depósitos tumorales, no, porque a veces lo dicen solo como ganglios, si no eran ganglios, si no eran depósitos tumorales. Y aquellos tumores de recto inferior donde ya hay compromiso del plano quirúrgico, ¿no? En general, los cánceres de recto inferior son pacientes de alto riesgo.
Yo creo que el restadiaje lo vamos a pasar porque ya estamos bastante con la hora. Lo vamos a pasar restadiaje, que incluso podría ser una charla entera de restadiaje, pero vamos a ir concluyendo los retos de la resonancia magnética, ¿no? ¿Cuáles son los retos de la resonancia magnética? Diferenciar T1 y T2 no lo vamos a poder hacer. Usemos ecografía endorrectal, ¿no? Para poder hacerlo. T2 y T3A, este problema de las espículas, de la reacción desmoplásica, es un pitfall frecuente y que nos lleva a error frecuente. Entonces, eso lo podemos mejorar con la conversación con el patólogo, con el cirujano constante. Y como les digo, en otros centros, en donde los dos se manejan igual, no tienen ese problema, ¿no? La diferencia de los ganglios, ¿no? N1 y si es positivo o no negativo, como les digo, cada vez menos importancia a los ganglios, pero la resonancia todavía sigue siendo a veces difícil para diferenciar entre un ganglio positivo y negativo. A veces incluso la difusión podría ayudarnos en estos casos. Esto no hemos hablado, pero también la resonancia, un reto es fibrosis y tumor viable, ¿no? Saber que la fibrosis, y para diferenciar estos dos, la difusión nos sirve muchísimo, ¿no? Y saber que para ver la respuesta clínica completa siempre tenemos que primero ver la resonancia anterior, dónde estaba el tumor, y estar atentos de los hallazgos que a veces nosotros no los tenemos, los radiólogos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo que informar una resonancia en el hospital, no me dicen a mí qué han encontrado, ¿no? De restadiaje, no me dicen qué han encontrado en la endoscopía control, no nos dicen que hay el tacto rectal, ¿no? Entonces nosotros más o menos describimos lo que vemos, ¿no? A diferencia de cuando estamos en las reuniones, y ahí sí tengo la información que hay en el tacto, qué hay en la colonoscopía, qué hay en la nueva biopsia, entonces nos sirve un poco mejor para ver si hay o no hay regresión o respuesta completa. El tiempo para la resonancia, tampoco hemos hablado del tiempo para el restadiaje, pero ahorita es controversial, se dice 6 a 8 semanas, ¿no? Para la resonancia de restadiaje, pero hay muchos estudios que se están realizando ahora que dice que esperar hasta las 12 semanas se puede obtener mejores resultados, ¿no? Pero actualmente lo que se usa es 6 a 8 semanas. ¿Qué tenemos que llevarnos a casa? Que el manejo del cáncer de recto va a depender básicamente del estadiaje que nosotros le vayamos a hacer mediante resonancia magnética, que la técnica es muy sencilla, como les dije, un examen de recto que no necesita contraste, ¿no? Y debería durar 15 a 20 minutos, ¿no? No necesita preparación, como les he dicho, ¿no? Son T2 en los 3 planes, axiales, coronales, sagitales. Tenemos que localizar el tumor, ver la morfología y encontrar la porción más invasiva. El estadio T lo vamos a ver como la profundidad de la invasión extramural. Diferenciar T2, T3, ¿no? De extensión nodular en el T3 versus la reacción desmoplásica, que son espículas finas. Para hacer el estadio N, hacemos tamaño, ¿no? Más una mezcla de tamaño y criterios morfológicos. Factores pronósticos importantes, el margen de resección circunferencial y la invasión vascular extramural. En el cáncer de recto inferior, no olvidar ver el compromiso esfinteriano. Muy importante usar plantillas de reporte, ¿no? Nosotros en las discusiones las hacemos así, ¿no? Entonces esas son las preguntas que los cirujanos normalmente nos hacen, ¿no? Dentro de todo lo que está en la plantilla de reporte. Y la importancia del equipo multidisciplinario para el mejor manejo de estos pacientes, ¿no? Muy bien, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora podemos pasar a revisar algunas de las preguntas de los participantes. A ver, tenemos el comentario, ¿no? Del doctor Enrique Lo, que claro, haciendo referencia en cuanto al restadiaje, él hace mención, ¿no? Que se está recomendando, como usted ya ha mencionado, hasta inclusive 12 semanas post neoadyuvancia. Luego Ever la felicita, ¿no? Por su excelente presentación
y comenta pues que dentro del estudio con cáncer de recto, ¿cuándo debe solicitarse una ecografía endorrectal? ¿Qué indicaciones tienen en su equipo multidisciplinario respecto a eso? Bueno, en realidad, empiezo por lo de eco endorrectal. No estamos haciendo en el hospital ecografía endorrectal. Es algo que tengo entendido hacen en algunos centros los cirujanos. No se indica. Y básicamente sirve para diferenciar un T1 y un T2, ¿no? Y sobre todo en centros en donde va a servir hacer esta diferencia, ¿no? Porque si es que en el centro donde trabajamos igual el tratamiento va a ser una excisión mesorrectal total, entonces no tendría ningún sentido, ¿no? Pero si hay alguna posibilidad de que sea un T1 y en el lugar donde estamos se hace este tratamiento transanal, este método de cirugía, ahí valdría la pena, ¿no? En el restadiaje, lo importante es ver estas cosas, ¿no? La regresión, la posibilidad de regresión, ¿no? Que es un cáncer que responde a quimiorradioterapia, poder planificar la cirugía, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos que antes de la cirugía, ¿no? Había un compromiso antes de la del tratamiento neoadyuvante, había un compromiso esfinteriano, ¿no? Y después del tratamiento ya no vemos libre todo el espacio interesfintérico. Es cierto que hay una hiperseñal, puede haber tumor, pero ya vemos libre el espacio interesfintérico, libre el esfínter, el elevador, el esfínter externo, entonces ya podríamos hacer una cirugía menos invasiva, ¿no? También detectar esto de la respuesta clínica completa, ¿no? Porque definitivamente de hecho, hay varios estudios, ¿no? Con el Watch and Wait, ¿no? En los pacientes que ya ha habido regresión completa, que no hay diferencia en la sobrevida, ¿no? En estos pacientes que ya han tenido regresión clínica completa entre los pacientes que se operan, ¿no? Entonces, en el mundo ya se está optando por eso, entonces la resonancia tiene un papel importante, ¿no? Y siempre identificando lo que dije, las resonancias previas, ¿no? Entonces, a veces a los otros, ¿qué nos pasa? Que le hacen la resonancia en el hospital y de repente la previa, nosotros tercerizamos a veces resonancia también, se le hicieron en otra institución, entonces no podemos comparar, ¿no? Entonces es un problema para nosotros, ¿no? Entonces aquí lo ideal sería tener todo, ¿no? Tener todas las todos los ¿no? Tener el resultado de la colonoscopía, el resultado del tacto rectal, la resonancia actual y poder comparar con la resonancia previa para poder ver bien si nuestros pacientes han respondido a la quimioterapia, incluso al tratamiento neoadyuvante, e incluso hay puesto un score de regresión, ¿no? Y como dijo el doctor, sí, pues, ¿no? O sea, diferentes estudios ya demuestran ahora que esperando 12 semanas, ¿no? En este estudio grande que se está haciendo, que hay muchísimas mejores posibilidades de obtener márgenes libres, ¿no? Después de 12 semanas, ¿no? De esperar 12 semanas en vez de las 6 a 8, ¿no? Eso va a ir cambiando definitivamente. Claro. Luego también el doctor Lo nos hace la pregunta de, para evaluar recurrencias, ¿PET-CT o resonancia magnética? Recurrencia local, de todas maneras, resonancia magnética, ¿no? PET-CT también te puede ayudar el PET-CT, ¿no? Pero la resonancia magnética sigue siendo de elección para identificar recurrencia local, ¿no? El PET-CT también nos sirve mucho y lo pedimos en el hospital para las metástasis hepáticas, ¿no? A veces en cáncer de colon, cuando van a hacer metastasectomías y encontramos 1, 2, vemos que le pedimos una resonancia y vemos que es mucho más sensible para ver metástasis, y vemos que no eran la 1 o las 2 que veíamos con la tomografía, sino habían 3, 4 o a veces muchas más y eran muy pequeñas, ¿no? Entonces, en esos casos pedimos bastante la resonancia del PET-CT. Bueno, acá de ver nuevamente nos comenta, ¿no?
creo que esto ya se ha mencionado, ¿no? Habla del seguimiento de los pacientes con cáncer de recto, ¿no? ¿Qué estudios de imágenes solicitar y con... Creo que sobre todo nos podría hablar de con qué frecuencia, doctora, en A cuanto al ver, estudio, ¿no? A los estudios de imágenes para seguimiento, ¿con qué frecuencia? generalmente lo que se hace es a las 6 a 8 semanas y lo que nosotros supuestamente en el Perú no tenemos, por lo menos en el hospital, no hacemos watch and wait, ¿no? Entonces estos pacientes van a cirugías y generalmente a los 6 meses, en algunos pacientes hemos visto que hasta en los 3 meses les indican una resonancia control, ¿no? Y vemos para lo que nos sirve mucho es para ver la recurrencia. A veces no vemos recurrencia a nivel de la anastomosis, sino vemos la recurrencia en la pelvis, ¿no? Y en estos ganglios pélvicos laterales que habíamos mencionado, ¿no? Es frecuente encontrarlo, ¿no? Generalmente, como les digo, en el hospital se trata de que sea a las 8 semanas la resonancia, pero a veces post-quimio, pero a veces no se puede, ¿no? A veces demora un poco más, incluso ahora tenemos, por ejemplo, el resonador parado y los pacientes esperan bastante más para tener esta resonancia post-neoadyuvancia. Claro. A ver, ¿habrá alguna otra pregunta a los panelistas? Yo quería preguntarle si en el hospital están haciendo ecografía endorrectal. No, doctora, no es algo que yo haya visto, al menos Y en el Perú, de repente los cirujanos saben si hay alguien en Lima que haga ecografía endorrectal, que tenga experiencia en hacerla. Doctora, buenas noches. Le saluda Ever López, residente de cirugía. En el servicio del Hospital Almenara tenemos, el servicio cuenta con un ecógrafo endorrectal y algunos cirujanos realizan las ecografías. Ecografía endorrectal. Ecografía endorrectal sí tienen un equipo en el ahora se estuvo malogrado, pero creo que otra vez ya está potenciado. Ahora a nivel nacional ya hay más colegas gastroenterólogos. Sí, los gastroenterólogos, ¿no? Ellos sí creo que tienen un poco más de experiencia, ¿no? Haciendo eso, ¿no? Sí, y también en la Ricardo Palma está el doctor Vera, si no me equivoco, y en la Clínica Centenario también hay una doctora, no sé, ahorita se me olvidó el nombre, pero sí hay más colegas que están haciendo ecografías endorrectales, que casi siempre los pedimos para unión esófago-gástrica o para en estos casos de recto T1, T2, ¿no? Para hacer cirugía endoanal o los nodes endonales, ¿no? ¿Y esta cirugía endoanal se está haciendo en el Almenara también? Y bueno, yo soy de esófago-estómago, pero tuve una oportunidad con el doctor Sandoval cuando me capacité en el clínico de Barcelona. Ahí se hacía mucho el doctor Lassi y tratamos de hacer uno con el doctor Sandoval hace buen tiempo. Estamos hablando 5 o 6 años, pero de ahí no sé si doctor Alvarado, doctor Auris, que están ahí, que son de colon, que nos puedan decir si han vuelto a hacer. El famoso TAMIS, que en verdad es interesante y ayuda un montón muchas veces para la estrategia. A veces él dice que es T1 bien diferenciado, pequeño, y al final la patología es mucho más, ¿no? Claro. Sí se hace, Enrique, no con la frecuencia que deberíamos, pero probablemente se deben hacer unos 6 a 8 casos al año, no es mucho, pero hacemos cirugías con un aparato que se llama TEO, que lo tenemos en el servicio, o con la adquisición del TAMIS, que es el aparato descartable.
Ahora sería mucha suerte tener muchos T1, ¿no? Pero bueno, no siempre pasa. Lo que sí, los neuroendocrinos sería así interesante. Algunos casos de tumores carcinoides y otros neuroendocrinos hemos tenido, no han sido muchos, probablemente 1 o 2 por año, no más que eso. Doctora, una consulta. Si bien es cierto, en el Hospital Almenara se cuenta con un resonador, pero la gran mayoría de veces el resonador está malogrado. Y ¿existe algunos tips o bueno, para algunas ventanas en especial para en una tomografía poder hacer una valoración de la zona rectal? Una vez conversando con un radiólogo, colocó una ventana. No tuve la oportunidad de preguntarle, pero sí se lograban reconocer algunas paredes del recto. En realidad, y sí se puede ver, ¿no? La sensibilidad es mucho menor. No estamos hablando de 75 a 85% o hasta más de la resonancia, ¿no? Entonces la diferencia entre ambos métodos es grande, ¿no? O sea, el diagnóstico, el estadiaje debe ser siempre con resonancia, ¿no? Ahora, sí se puede ver, sí se ve, pero la grasa mesorrectal y las estructuras son muy pequeñas, ¿no? Y la fascia es una línea muy delgadita y intensa que a veces no se llega a ver. Nosotros le hacemos ventanear, jugamos con los tonos de grises, ¿no? Oscureciéndolo y aclarándolo, y a veces podemos ver, pero no, qué pena, iba a ponerles una diapositiva para ver la diferencia y no lo hice, entre una tomografía y una resonancia, para ver estos tejidos blandos, los ganglios, la invasión vascular, la resonancia se la lleva de encuentro. Entonces no deberíamos hacer un estadiaje o operar a un paciente solo con una tomografía, no deberíamos exigir una resonancia magnética, ¿no? Claro, sí, entiendo, doctora. Bueno, alguien de los participantes tendrá algunas dudas, consultas que puedan hacer. Creo que Doctor, una consultita, sí, una consultita, en base justo a lo que estábamos hablando, no mucho lo de recto, la pregunta, pero en carcinomatosis peritoneal, que estamos haciendo justo citoreducciones y HIPEC también en el hospital, la resonancia me aporta más datos, si bien existe la tomografía es gol estándar, pero la resonancia últimamente con los software que hay aporta más datos para carcinomatosis peritoneal, para calcular el índice de carcinomatosis radiológico. La tomografía para carcinomatosis sigue siendo lo del índice lo del índice, eso sí no conozco ese término del índice de carcinomatosis, pero la tomografía es de elección para la carcinomatosis. La resonancia es más órgano específica, ¿no? O sea, para ver una infiltración hepática sí la resonancia y es muy superior a la tomografía. Sigue siendo la tomografía el método para estadificar, pero, por ejemplo, en el equipo lo que hacemos es seleccionar los casos, ¿no? que van a resonancia, ¿no? Sobre todo cuando el hecho de que haya más de 1 o 2 metástasis hace la diferencia, ¿no? O va a cambiar algo en el tratamiento, ¿no? Pero para carcinomatosis la tomografía es excelente. Claro. Bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecerle, doctora, por su tiempo y también por el compromiso que hizo con nosotros y se ha realizado con éxito, creo, la actividad. A nombre de todos los residentes de cirugía de nuestro hospital, nuestro más sincero agradecimiento. También a usted, doctor Alvarado, por poder hacernos el contacto, una excelente presentación. Y bueno, esperemos
que nos puedan dar alguna charla más sobre, tal vez sobre otros tipos de cánceres, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos una rotación muy extensa sobre radiología, pero sí que utilizamos bastante las imágenes para definir nuestros procedimientos quirúrgicos y los estadiajes, ¿no? Que estamos familiarizados con eso. Gracias, doctora, gracias, doctor Alvarado, y a todos los presentes, ¿no? Sí, creo que es una excelente sesión y buenas noches con todos. Muchas gracias, más bien muchas gracias a ustedes por la invitación. Un poco larga la charla, pero es un tema que me apasiona muchísimo. Les agradezco a todos y buenas noches con todos.